Hora de Ladinos, llama a tus amigos, temas, debates muy chiditos. Con San la Bella, León el Guapito, todos vamos a escuchar Ladinos Podcast. Hola, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentre. Nosotros somos el equipo de Ladinos Podcast, nuevamente con otra emisión. Y tengo un gusto de presentar a mi compañera Samantha Cisneros. Hola a todos, pues un gusto otra vez estar aquí desde la comodidad de la playa. Es el podcast de Semana Santa, ¿no? Esperemos que ahora que estén ahí tirados y echados, reposándose, pues lo vean, ¿no? Sí, acá el Ladinos en vacaciones. Ladinos en vacaciones, muy bien. Vámonos a irnos rápido, vamos a tener un podcast bastante diferente. Había estado haciendo podcast sobre cosas como un poco chuscas, ¿no? ¿Te parece, Sam? Pero vamos a entrar otra vez a los... Sí, pues experiencias, ¿no? Sí, experiencias, cosas que nos habían pasado, algo chusco, pero vamos a entrar otra vez a los temas un poco sociales y preocupantes que siempre nos han interesado. Y el tema del día de hoy es violencia y violaciones en ámbitos escolares. Sobre todo porque este medio año ha crecido demasiado la violencia en los ámbitos escolares, ¿no? En las aulas, específicamente en primarias y secundarias, cosas que no se había visto. Y muchas violaciones a, pues ya ahora hasta niños de kinder, ¿no? Muy preocupante. Así es que vamos a empezar primero con la violencia, después nos seguimos con las violaciones que nosotros detectado. Y vamos a hablar de un caso específico. Todo esto salió por un caso específico que tiene muy poquito que ocurrió en Teotihuacán, el Estado de México. Bueno, el pueblo de Teotihuacán, porque no la gente va a decir, oye, en las pirámides, no, en el pueblo de Teotihuacán, que está junto a las pirámides, ¿no? Y Sam, pues háblanos un poquito de él. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué pasó con estas alumnas de esta secundaria? Bueno, pues resulta que una niña llamada Normalicet, de lo que tú dices que pertenece a Iztapaluca, si no me recuerdo, que es el estado, bueno, allá en Teotihuacán, resulta que esta niña había estado siendo víctima de lo que es el acoso escolar y el bullying, que es diferente, ahorita vamos a explicar un poco eso. Y bueno, pues resulta que la niña ya había hecho algunas menciones a sus profesores, ya le había comentado también a los directivos, pero pues no hicieron nada, ¿no? Ellos dijeron no pasa nada. Y llegó un momento que entonces la chica pues decidió enfrentar, ya cansada de estos abusos, a una de sus agresoras, y pues justamente en esta pelea que se grabó y por ahí se difundió en videos, resulta que la chica va a morir de un traumatismo cráneoencefálico 5 días después, si no mal recuerdo, de esta pelea. Y pues se hizo un escándalo porque obviamente la chica fue pues además de violentada, golpeada, ignorada, ¿no? Que eso es como lo más importante dentro de todo lo que estamos diciendo ahorita, que la chica ya había metido denuncia, ya había dicho a todos y nadie hizo nada, ¿no? Y creo que esto es como lo escandaloso, porque el bullying, si no mal recuerdo, siempre ha existido, nada más que antes pues no lo conocíamos así. Y ahorita lo que tú decías hace un ratito es que lo preocupante aquí en México es que somos el país número 1 con acoso escolar en el mundo. O sea, según la OCDE, somos el país con número 1 en violencia y acoso escolar en nivel secundario. Sí, vamos a ver las partes, porque al final de cuentas este caso ya en la actualidad está resuelto, ¿no? Se supone. Ya quien vea, digamos, este podcast va a decir, ya sabemos qué pasó, ¿no? Ya esta agresora ya está supuestamente procesada en el titular, se les van a hacer cargos a los padres de la menor, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver lo importante de este caso, ¿no? Primero es las denuncias, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las denuncias? Vamos a hablar nosotros de nuestra perspectiva del otro lado, ¿no? Que nosotros somos docentes. Queremos hablar de cómo ahora a nosotros nos toca vivir eso, porque pareciera que en redes sociales y todo esto es muy fácil criticar y decir, la culpa es del profesor, la culpa es de la directora, la culpa es de... Cuando efectivamente uno podría pensar eso, pero es más complejo, ¿no?
detrás de toda esa maraña, según, ¿no? De toda esa transparencia aparente y que nos hacen creer, ¿no? A nosotros como ciudadanos, sigue siendo un caos atrás, ¿no? Entonces, pues si quieres ir delineando, Sam, qué es el bullying, qué es el acoso rápidamente, y de ahí nos seguimos hacia lo de las, cómo deben de actuar las autoridades aquí en México. Bueno, pues sabrán que el bullying es toda aquella violencia que se ejerce sobre otra persona por discriminación en varios niveles, ¿no? Puede ser étnico, puede ser económico, físico, social, y tiene también ya diferentes niveles, ¿no? El bullying en lo virtual, el bullying en la escuela, la violencia física, el bullying verbal, o sea, todo lo que tiene que ver con atacar a otra persona o hacerla menos desde ofenderla, ¿no? Entonces, el bullying es molestar a otra persona constantemente, ¿no? O sea, todo el tiempo estarla atacando, y puede escalar desde lo verbal a lo físico, pero tiene que ver con un rasgo específico. Bueno, y el acoso es algo parecido, pero ya no nada más se queda en lo escolar, ¿no? Sino también yo creo que ya escala más allá, porque ya es estar persiguiendo a esa persona, estar buscando a esa persona, o sea, estar como que al pendiente de esa persona para estarla atacando en todo el tiempo, ¿no? Entonces, les decía que México es el número 1 en acoso escolar, nivel secundaria en todo el mundo, y también el bullying, pues es una de las, puede ser causado por trastornos mentales, como son los cambios de ánimo o pasar de ser víctima a lastimar a otros. Por lo común el bullying, de lo que se ha encontrado cuando se ha estudiado estos casos, es porque la persona victimaria tiene algunos problemas familiares y literalmente pues viene con esa carga de violencia y la ejerce sobre otra persona, ¿no? Entonces, eso, y además de que también se han encontrado por ahí algunos problemas mentales o enfermedades mentales en las personas que ejercen ese bullying. También la constancia de los ataques aumenta la gravedad del acoso y se considera un problema de salud mental mundial porque cada vez está aumentando. Creo que uno de los puntos más importantes es la pandemia, el encierro y el individualismo que vivimos, porque como ya lo hemos dicho en otros podcasts, creo que los jóvenes perdieron la capacidad de relacionarse y de la tolerancia, ¿no? Entonces creo que eso es lo que también está aumentando los casos. Muchos dirán, ay, es que hace muchos años a mí también me buleaban y yo aguantaba. Sí, yo creo que sí, pero creo que en la actualidad los casos son más crueles, ¿no? O sea, siempre existe la violencia hacia el otro, pero creo que la crueldad con la que se está ejerciendo esa violencia, ese acoso y ese bullying hacia el otro es lo que ha aumentado y eso es lo escandaloso. La mejor forma de prevenirlo, nos dicen, es monitorar el comportamiento de los hijos en busca de señales de riesgo, pero aquí es lo complicado, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es el problema real si a veces nosotros somos los distantes con nuestros hijos o demás? Muy bien, sí. Igual, nada más para resumir, ¿no? El acoso es cuando una persona constantemente te está molestando, pero ya hasta llega al punto de llegar a tu vida privada, ¿no? Todo el tiempo, todo momento. Y el bullying normalmente se ejerce en un ámbito, en este caso el escolar nada más, por ejemplo, ¿no? Y sí es cierto lo que dice Sam, ¿no? Para aquellos que digan, a mí también me bulleaban, el problema es que ahora el bullying es todavía más violento, ha escalado otras formas, ¿no? Se ha evolucionado. Aparte, el bullying ahora se ha masificado, ¿no? Cuando una persona es bulliada, ya no lo bullean 2, 3, 4 gañanes o 4 malandros que estaban ahí, sino ahora ya lo bullea todo el pinche salón o toda la escuela. Entonces, el bullying se ha intensificado bastante. Pero bueno, ahora en torno a eso, pues nosotros como docentes obviamente recibimos comunicados, porque en realidad no hay lo que podríamos decir, una asesoría tal cual, ¿no? A nosotros nos llegan siempre que hay estos casos, pues ciertos comunicados en donde nos dicen que tenemos que prevenir el bullying a través de la empatía, a través de la tolerancia, generando tal vez dinámicas en donde los jóvenes se puedan relacionar para que ellos puedan compartir sus experiencias entre ellos y así de alguna otra forma ir limando las asperezas y las molestias entre uno y el otro. Esas son formas básicas de que nos comentan a nosotros de cómo ir arreglando pues esta, digamos, individualización de los jóvenes. Posteriormente, cuando ya hay un problema, a nosotros se nos indica que
tratemos de resolverlo a través del diálogo, ¿no? Que hablemos con ellos muchas veces, ¿no? Los confrontemos, que ellos den propuestas para que pues, evidentemente ellos puedan resolver sus problemas. Y cuando el bullying escala un poco más, nosotros simplemente lo tenemos que canalizar. Nosotros como profesores tenemos que canalizarlo, ¿no? Vas y lo canalizas a la autoridad pertinente. Entonces, así tal cual, ¿no? Para resumir, nosotros detectamos a una persona que es bullying como profesor, ¿no? Tratamos de hacer dinámicas que hagan que haya una colectividad, ¿no? Entre los jóvenes. Después, si el bullying continúa, los confrontamos y hablamos con ellos directamente de forma verbal para que ellos de alguna otra forma arreglen sus situaciones. Posteriormente, si el bullying continúa, nosotros lo tenemos que canalizar a la autoridad más cercana, en este caso el director, ¿no? Y nuestra función ahí termina como docente. Nosotros ya no nos podemos meter más, porque cuando en las noticias dicen, es que el pinche profesor no hizo nada, pinche huevón pendejo, no, están equivocados. Nosotros no les podemos ni tocar un pelo a los alumnos, porque para nosotros ya sería una pinche demanda y que nos vendrían a quitar la cédula. O sea, también hay que poner las cartas sobre la mesa, y la SEP se hace bien pendeja siempre que pasan estos casos. Y siempre el que es señalado, ¿quién es, Sam? Pues el profesor, y además como lo dijiste, ni siquiera incluso podemos escuchar los demás porque se pueden prestar a malinterpretaciones. Entonces, si yo me siento a escuchar al alumno que está sufriendo violencia, ahí ya se está malinterpretando, porque tiene que ser rodeado de alguna autoridad y de algún otro alumno, y obviamente un alumno no te va a contar eso frente a una autoridad si a ti te está teniendo confianza o frente a otros alumnos, ¿no? Entonces, aquí es donde no es que no queramos hacer nuestro trabajo, porque no es nuestro trabajo, sino que más bien nosotros también estamos siguiendo protocolos que la SEP tiene y que esos no son los que se dicen, ¿no? Porque justamente la SEP tiene muchísimos protocolos que evitan que nosotros nos metamos en problemas y metamos en problemas a la institución justamente de este tipo, porque si al rato viene el papá y nos dice, sí, es que usted se quedó con mi hijo a solas en el salón, ¿no? Y usted ya lo está ahí violentando. No, aquí es otra cosa. Usted lo está exhibiendo, porque nadie sabía que lo bulleaban. Ajá. Exacto. Usted lo está exhibiendo públicamente, que por esto también hay demandas, ¿no? Ya hay varias demandas por ahí, que si tú justamente haces énfasis en que, a ver, deja de molestar al compañero, es que ya lo exhibiste públicamente, y entonces te demandan por eso, ¿no? Entonces, o también, fíjate, o el bulleador también sale como víctima. De repente también, es que ya expusiste al que es bulleador y no debías de exponerlo, y entonces otra vez es un pedo para el profesor. La SEP siempre se está lavando las manos, ¿no? O sea, y también el alumnado. Y aparte también lo que tú estabas diciendo hace rato, yo fíjate que me acabo de enterar de este protocolo dentro de la escuela, es que si existe alguna pelea dentro de la institución, tú tienes que hacer todo lo posible para que se lleve, o sea, haz de cuenta que tú hacerte caso omiso de que, bueno, yo no sé nada, paras adentro, pero si la pelea se lleva afuera, ya no es tu responsabilidad, porque eso ya le corresponde de la puerta para afuera, le corresponde a los papás. Entonces, también aquí es donde hacemos un llamado, porque decimos, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda con los papás, no? Los papás es donde, a ver, si están burlando a tu hijo, pues ve por tu hijo a la escuela, ¿no? Se ha sabido de casos de que, bueno, se agarran a la salida, pero si ya te dijo tu hijo que lo están molestando y tú no vas y lo checas, pues qué onda, ¿no? Entonces, ahí es donde también la SEP tiene ese protocolo de decir, lo que está pasando de la puerta de la escuela para afuera, eso es responsabilidad de ustedes. Por eso esto que pasó, obviamente la escuela no tiene la responsabilidad, porque fue fuera de la escuela, el asesinato, porque un asesinato fue fuera de la escuela. Sí, hay que puntualizar, ¿no? Sí, la violencia surge dentro del aula, porque esa también es otra de las cosas que tampoco se nos dice. Ya dijiste que afuera de la escuela tenemos un radio, me parece como de 30 metros nada más alrededor, que es donde tú puedes ejercer alguna autoridad, ¿no? Nosotros no, los directivos, de hecho. O sea, tú como profesor los ves es más, tú saliendo de la escuela, saliendo de la puerta de la escuela, tú ni tendrías por qué voltear a verlos, porque si no ya se malinterpreta que te lo quieres prácticamente subir a tu carro y te lo quieres llevar a algún lado a hacer cosas, ¿no? O sea, nosotros no podemos ni siquiera voltear a verlos, ¿no? O sea, ya de entrada, es la autoridad, en este caso directores, subdirectores, prefectos, etcétera. Profesor no. Ahora, todo lo que se haga por redes sociales, que es WhatsApp, Facebook, TikTok, correos, mucho menos nosotros nos podemos meter, porque entonces estamos violentando su privacidad,
¿no? Y aparte su vida personal. Entonces, todo esto de la violencia que pasó a través de cuando se citó la chica, la bulleadora, lamentablemente con la víctima, ¿no? Que fue por WhatsApp, es algo que la institución, en este caso la SEP, y mucho menos el profesor, puede meterse. O sea, está cabrón, yo lo sé. Pero entonces ahí, ¿quién es el responsable? Sería la pregunta, ¿no? Porque además también existe la ley que los niños menores de 18 años no pueden tener redes sociales. Y si nosotros rastreamos ese tipo de violencia, digamos en un caso, lo ideal, lo que ustedes quisieran, vamos a rastrear la violencia porque hay estas famosas páginas de quemones, ¿no? Ok, si nosotros rastreáramos ese tipo de quiénes son los alumnos que están ahí involucrados en ese tipo de violencia, bullying y demás, ahí también ya incurrimos en un delito porque estamos checando páginas de niños menores de edad. Y los que están también incurriendo en un delito son ellos por tener estas páginas que no deberían. Sí, entonces hay una serie de huecos legales ahí en donde, ojo, no estoy diciendo que la SEP no tuvo que haber actuado, las autoridades no hubieran de haber actuado, o no deberían de parar estos bullings, ¿no? Porque por supuesto que los deben de parar. Hay unas escuelas donde se hace mejor, hay unas escuelas como en esta que lamentablemente vimos que no lo hacen, ¿no? Pero lo que sale o sea, hay muchas cosas que salen de las manos del profesorado. Y hablo y puntualizo nuevamente el profesorado porque siempre es al que se le culpa, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo triste de esto? Que, digamos, pudo haber pasado en cualquier secundaria, pero pasó en una secundaria anexa a la normal. O sea, los que están estudiando aquí tienen la formación de un maestro. Entonces, ¿qué onda, no? O sea, aquí es lo escandaloso porque, digo, ni siquiera supieron cómo actuar cuando se supone que hay protocolos. O sea, digo, bueno, no es que lo evadas, pero puedes hablar con la familia de decir, ¿sabes qué? Está pasando esto en el salón, no evidenciar a nadie, está pasando este sistema de violencia, ¿qué vamos a hacer todos como padres de familia? Sabemos que no va nadie, pero bueno, al menos se hace un llamado, ¿no? O sea, al menos se canaliza, pero bueno, digo, te ignoro, creyeron que no iba a llegar a más lejos, pero pues aquí está el problema, ¿no? Que todos creemos que no llega más lejos y pues estas cosas que se dan, porque, o sea, recordemos que la chica peleó, no la asesinó directamente, pero la consecuencia de los golpes fue la que la llevó a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso? Sí, estos golpes que van directamente al cráneo, ¿no? Está con una piedra, está el video ahí en Facebook, está ahí en todos lados, hasta las noticias lo pasaron, donde le está dando unos golpes con una piedra y al parecer, pues estos golpes son los que pues sí, prácticamente la matan, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, así es la situación, ¿no? Así es la situación, el profesorado está amarrado de las manos, pero también la SEP no hace nada. O sea, tú ya canalizas, tú ya hiciste toda tu chamba, ¿no? Tú ya agarraste y se lo diste al director. En teoría, el director ya tendría que hacer una investigación. Que esta investigación ya va acompañada hasta con gente del DIF muchas veces, ¿no? Y con autoridades supervisores y demás. Aparte es una serie de papeleo engorrosísimo, ¿no? Que ellos tienen que hacer. Y muchas veces, dependiendo de la investigación, a veces ya hasta la policía tiene que entrar, ¿no? Pero no lo hacen. Y justo no lo hacen por eso. Porque tratan de evitarse chambear. Dicen, no, pues, como ya dijo mi compañera, ay, no, pues no creo que se maten, ¿verdad? Pues déjalas ahí que se den unos chingadazos y nada más. Ya nada más dile que, pues total, ya va a salir, faltan 3 meses para que salgan. Mejor ya no les digas nada, ¿no? Y a ti como profesor, lo único que te dicen es, pues cálmalos, o sepáralos, o voltéalos para que no se vean. Y bueno, esto ocurrió en secundaria, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como profesores de secundaria, pues también sean conscientes las personas que tienen hijos, ¿no? O sea, nosotros estamos 40 minutos con ellos, 50 minutos. No tenemos más autoridad sobre ellos. O sea, tú vas, te metes, das tu clase, tienes así súper limitado, ¿no? Aparte ahora con las 1000 responsabilidades que nos quieren cargar, que seamos psicólogos, niñeros, que seamos profesores, o sea, no mames, o sea, son 1000 cosas que en 40 minutos es evidente no haces. O sea, quien me diga, y es más, la autoridad que venga de la CEP a decirme que sí se puede, pues que me enseñe, ¿no? Que me enseñe, porque yo hasta el momento que llevo ya mis 5 años como docente, no veo cómo, güey. O sea, no se puede, de verdad no se puede. Y quien se crea esa mentira, pues la verdad están mal, ¿no? Váyanse a parar a la aula de su hijo y se van a dar cuenta que es imposible. O sea, es de verdad imposible.
Pero bueno, al menos en secundaria, a lo mejor en primaria es otra cosa, porque el profesor está más tiempo. Pero bueno, derivado de esto, el bullying, cuéntanos, Sam, tú que estás en una escuela pública, específicamente, el bullying, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo viven tus alumnos? Pues mira, es bien complicado porque como te decía, es algo que tú percibes, pero que no puedes tampoco dar por hecho porque también ya estás incurriendo en un delito, ¿no? O sea, tú no puedes decir, es que eso es bullying, porque es como si tú estuvieras dando por hecho algo que está pasando que no es cierto. Me ha pasado varias veces que, bueno, trabajaba en una privada y de repente yo decía, cuando uno está con falta de experiencia, tú dices, le haces a los directivos el comentario, ¿sabes qué? Es que yo he observado que esta niña pues le hace bullying a tal persona y pues escuchó por ahí un alumnito, escuchó por ahí un maestro que fue y le dijo a la mamá y ya la mamá se me volteaba porque decía, es que usted está diciendo que mi hijo es un violentador porque estaba haciendo bullying y mi hijo no estaba haciendo bullying, mi hijo se lleva pesado con esa persona. Y la otra persona a la que le están haciendo bullying por miedo dice, sí, pues es que yo me llevo pesado, es que sí, lo que ellos digan. Entonces ahí tú ya caes en el error porque tú estás acusando, ¿no? O sea, estás acusando, entonces ahí ya estás ejerciendo igual violencia. Entonces, acá en la privada, en la pública, perdón, lo que hacemos nosotros siempre es observar, observar, observar y canalizar. O sea, yo te lo digo, lo primero que observas es que si alguien se está peleando, es inmediatamente yo llamo al prefecto y sabe que está pasando esto y ya él me dice, ¿qué hacemos? Entonces yo la verdad es que en ese momento no sabes qué hacer, ¿no? Controlas tus 45, 50, 60 alumnos o te vas con ellos a trabajo social. Entonces lo que yo siempre hago es decirles, ¿sabe qué? Que se vayan a trabajo social y si la trabajadora social considera que yo debo de estar como mediadora, pues voy, ¿no? Entonces ya se van con la trabajadora social, expresan su situación y ya que ella decide si llama a los papás, si se suspenden, si se les llama citatorio, pero, o sea, toda la responsabilidad va sobre mí, porque entonces llaman el citatorio y los papás vienen conmigo, ¿no? Entonces, yo que no sé ni por qué están peleando, llegan los papás, me pasó recientemente, había una chica que estaba ahí teniendo un conflicto con varias chicas, eran dos grupitos de chicas, bueno, ya total. Tenían el conflicto y citamos a los papás porque llegó un punto en que ya las chicas se estaban boleando mucho. Yo observé, traté de separarlas, o sea, lo primero que haces dentro del salón, separarlas, calmarlas, como tutora les dije a todos los profesores lo que estaba pasando, que las separaran, bla, bla, bla. Como no cesaba, lo que hice fue llamar a los papás. Solamente se presentó la mamá de una persona, que era la más afectada. Y esa persona me decía, ¿sabe qué? Es que yo ya estoy harta, mi hija ya no quiere venir, de hecho hasta pensó en el suicidio, ¿no? Entonces yo dije, esto ya es grave, ¿qué hacemos? Por más que insistimos, los otros papás jamás vinieron, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a separar a la niña, incluso pensamos con la trabajadora social cambiarla de salón, pues para que esto no se diera, pero el problema fue que las niñas seguían molestándolas y se dio un problema en un baño, ¿no? En un baño ya hubo una agresión más fuerte. Entonces no me tocó a mí, le tocó a otro profesor y el profesor bien espantado me llama y me dice, ¿sabes qué? Pasó esto, tú eres la tutora, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, chin, pues es que, ¿qué hago, no? O sea, yo estaba espantado, le dije, güey, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, él también estaba súper espantado, me dijo, ¿qué pasó en mi clase? ¿Qué hago? Entonces lo que hicimos fue, nos fuimos a trabajo social, hablamos con la trabajo social y ahí estuve yo perdiendo una hora de mi clase, me arriesgué a que me regañaran los jefes porque pierdes una hora de clase, estás ahí llamando a los papás hasta que contestaron y les dijimos, ¿saben qué? Vengan por sus hijas, están suspendidas 20 días, ¿no? Entonces, fue lo que hicimos, la cosa medio se calmó porque hasta el momento pues no ha llegado a más, pero es un trabajo que tienes que estar ahí y la verdad es que es descuidar a 50 alumnos que en minutos que tú los descuidas se pueden matar de verdad por estar atendiendo un caso de 2, 3 niños. Entonces es bien complicado, ¿no? Entonces es un trabajo colaborativo con trabajo social, con el prefecto y demás, que es bien complicado porque en todas las escuelas que he estado, esa es la única donde realmente he tenido yo el apoyo. Y que ahí te diría la gente común, pues es tu trabajo, debes hacer tu trabajo. A ver, porque ahí esa es otra cosa, ¿no? Y vamos a platicarlo. No, mi trabajo no es ser psicólogo. No, mi trabajo no es dar acompañamiento de niñera. Mi trabajo no es, de alguna otra forma, mediar los problemas que tienen físicos con sus compañeros. No, ese no es nuestro trabajo. Y no sé por qué nadie tiene el valor de decirlo. No sé por qué les da miedo a los profesores decir,
Ah, no sé si es mi trabajo. No, 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 no. Tu trabajo no es ese. O sea, te contratan para ir a dar una clase, sí, para tener un control de clase, sí, porque sí hay que tenerlo, ¿no? O sea, no los puedes tener ahí jugando y así. Para hacer dinámicas, para hacer calificaciones, ¿no? Ahora que se nos carga la idea de que, bueno, tenemos que ser empáticos, tolerantes, pues también, pues es lógico, es parte del trabajo. Ni modo que no seas empático con un niño que ves que tiene un retraso escolar, sí, escolar. Pero entonces, no, o sea, eso ya va fuera de nuestras capacidades, ¿no? Y el seguimiento colaborativo que dice Samantha no se queda en la escuela, porque ahora, y eso es muy común. ¿Qué pasa cuando el niño buleador o llega, ¿no? La mamá, el papá y dice, no, mi hijo no es buleador. Chingada madre, le estamos diciendo que le acaba de romper su madre al cabrón que está enfrente de usted. Véalo, cómo lo dejó todo puteado, cómo lo tiene todo traumado. No, no es buleador. No es buleador y se ponen bien pendejos y te quieren madrear y te quieren hacer Es cosas que a usted ti. tiene en contra algo de mi hijo. Ajá, güey. Entonces, ¿por qué también como padres, yo no soy padre, cabe recalcar, ¿no? Pues, pero ¿por qué no los padres tienen también el valor de agarrar y decir, algo está pasando mal, que yo ya de alguna otra forma no me he dado cuenta que mi hijo sí es un bullying? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Porque ahora ya lo expulsaron, ya lo cagaron, ya le dijeron que no se debe acercar. Y ahora yo qué hago fuera de el aula para poderlo apoyar. Y ese es otro trabajo colaborativo en casa que nadie hace. Bueno, la gran mayoría de las personas no lo hacen. Y si lo hacen por encima, ¿no? Porque de repente lo único que hacen es aventarlo al psicólogo y, ay, pues hay que el psicólogo le recete cualquier cosa y ya, así tiene que ir saliendo la cosa, ¿no? ¿O qué opinas? Bueno, es que también justo ahorita lo que te decía de la suspensión, la neta es que yo siempre he creído que eso no es una solución. Ah, pues no. Porque es como, güey, deshazte de la bronca y ya es tu problema, tu papá, ¿no? Pero en realidad es como darle chance de que se vaya a descansar unos días a su casita sin hacer nada y al rato que regrese fresquecito, que venga pues más fresco, más violentado, porque además los papás, por lo común los niños violentados que ya les dijimos, son papás que violentan, entonces se van a su casa, les dan en su madre a los pobres morritos y pues llegan todos encabronados buscando quién se las pague ahora. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que la SEP en realidad no nos enseña a solucionar problemas, sino más bien a ser mediadores. Y la fórmula de mediación es justamente nada más como decirle, bueno, usted que es el violentado se va a quedar aquí en la escuela como premio y el violentador se va a ir a descansar unos días como premio y cuando todo se calme, regresan y seguimos normales, ¿no? Que en realidad no debería de ser porque no hay un protocolo real para ver qué vas a hacer. El libro que es el de la sana convivencia en la escuela, que es el manual que nosotros tenemos para saber qué hacer en este tipo de casos, pues te lo dice tal cual, o sea, es poner un reporte, suspender, expulsar, cambiar de escuela, es darle la bronca a otras personas, ¿no? En realidad nosotros no tenemos un protocolo real porque no tenemos la capacitación, nadie tiene la capacitación para saber cómo resolver este problema. Ahora, se supone que la trabajadora social o la psicóloga de UDEI, que son los que están encargados de resolver este problema, es una persona, para en mi caso, 800 alumnos en la escuela donde yo estoy. Imagínense una persona para atender las situaciones de 800 alumnos. El último día de clases, un día antes no recuerdo, yo me acuerdo que estábamos en educación física y pues se cayeron 3 niños, o sea, fue algo así, ese día fue así estresante porque eran firma de boletas, estaban los papás reclamando de los hijos reprobados que nunca pusieron atención y ese día querían reclamarnos a todos. Teníamos 3 niños que se habían caído y fracturado el brazo y uno la pierna y teníamos niños que se estaban sintiendo mal y que se querían ir a casa. Imagínense, teníamos en trabajo social alrededor como de 50 niños y la trabajadora social, pobrecita, estaba para allá y para acá atendiendo los casos. O sea, yo la verdad la admiro mucho porque tiene una paciencia y un temple para atender todo y activando seguros para que llegara el seguro por los niños con fractura, llamando a los papás para que vinieran por sus hijos, los niños que se sentían mal, los que estaban reclamando sus calificaciones, los que tenían reporte, o sea, es complicadísimo y eso no lo ven los papás, creen que porque hay un trabajador social, creen que porque estamos como profesores nosotros tenemos que atender a sus hijos todo el tiempo y no es cierto, literalmente cuando se acaban tus 40 minutos de clase, tú ya no tienes que tener contacto con el alumno, lo puedes saludar, ¿no? O sea, por respeto dentro de la institución, pero ya acabando tu clase no es tu responsabilidad, a menos que te asignen un área para cuidar esa área cuando están los chicos ahí, pero en realidad no es tu responsabilidad, ¿no? Porque siempre que pasa algo el papá, ¿y dónde estaba el maestro? ¿No? Entonces, pues, estás No, en otro salón con. pues sí, ¿y dónde están? Y esto es algo que ahora de la misma escuela mexicana, ¿no? Es el trabajo colaborativo que es
autoridades, maestro y en casa, ¿no? O sea, o padres, ¿no? A veces medio específico. Pero es que, o sea, no entiendo en México por qué creen que los padres que todos los problemas que generan, porque todos los problemas y todas las actitudes se generan primero en casa. ¿Evolucionan en el ámbito escolar? Sí, claro, pues porque conocen a otros niños que les ha ido peor o ahí van a estar lidiando, ¿no? Pero muchas de las consecuencias están en casa, ¿no? Si eres violento normalmente es porque hay violencia en casa. O si eres sumiso es porque te violentan también en casa. Si eres grosero, ¿no? Si no te dieron los famosos valores que todo el mundo ahora está diciendo. Si tal vez eres, pues, ciertas actitudes que no son, digamos, colectivas, ¿no? Todas van a empezar desde casa. O sea, eso sin duda. O sea, no podemos negar. O sea, yo no sé por qué el padre o los padres se niegan a entender eso, güey. Entonces, te lo mandan a la escuela. Muchos niños, pues sí, en la escuela, el trabajo de las personas de la escuela, pues sí ayudan a que los niños se vayan ahí medio enderezando, como dicen los papás, ¿no? De hecho, yo creo que nosotros fuimos de esos niños, ¿no? Que en casa a veces no nos pelaban ni una puta mierda. Y ahí nos fuimos encontrando profesores buena onda, nos fuimos encontrando ahí autoridades buena onda. Y sí ayudamos, o sea, también no queremos decir que nos hacemos pendejos, ¿no? Porque nosotros escuchamos a los niños, escuchamos sus problemas, tratamos de resolverlos. Yo siempre he tratado de mediar, ¿no? Las situaciones. Igual la escuela en donde estoy son menos alumnos porque es una escuela privada, pero aviéntate el show con 100 niños porque yo doy en todos los grados clases, ¿no? O sea, yo sí doy desde primero a segundo y entonces sí es un pedo porque ves a todos, ¿no? O sea, desde los chiquitos a los grandotes. Entonces, y como dice Sam, imagínense, ella a lo mejor no dan todos los grados, pero son 800 chamacos que muchos de ellos no la conocen y aunque esa profesora tampoco la respetan porque no la conocen. O sea, también hay que entender eso, ¿no? O sea, hay muchos factores y que el padre simplemente se quiere deslindar. El bullying ha crecido, sí, cada vez vemos más noticias, ¿no, Sam? De que niños bullean a niña y la están golpeando, por ejemplo, porque los baños son como zonas prácticamente sagradas, ¿no? El profesor no puede entrar a los baños, ¿no? O sea, si de niños de por sí no se puede, mucho menos el de niñas, ¿no? O sea, entonces es ahí donde hay muchos actos de bullying, en donde los golpean, se burlan y lamentablemente nosotros no podemos hacer nada ahí en esos lugares. Y cada vez se ven más bullying más pesado, ¿no? Más violento, redes sociales. Yo tengo un caso específicamente que me gustaría contarles sobre redes sociales. Hubo un problema con unas jovencitas de primer grado, ¿no? Que se estaban peleando por el famoso novio, ¿no? Que ya sabes, te sube la calentura cuando vas en primero. Y el bullying llegó a redes sociales. Le empezaron a decir que era una puta, que era una no sé qué, bla, 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 la niña. Que porque la niña empezó a andar con un niño del grupito de estas bulliadoras que habían dejado, ¿no? O sea, una bulliadora se separó del novio y la otra niña empezó a andar con ese niño y ahora las bulliadoras le estaban diciendo que era una bla, 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 bla. Entonces escaló a redes sociales y nosotros nos llegó el chisme porque la niña fue a decir, no sé, es que me estaban diciendo de cosas en redes sociales. Y para el colmo de mis males, yo soy el tutor de primeros. Entonces, pues obviamente me llegó el chisme completito, ¿no? Y me llegó todo y yo decía, bueno, a mí lo primero que me dijeron fue, eso está en redes sociales y usted ya no se puede meter. No, pero es que, fíjese, es que se está trascendiendo a la escuela. No, empezó allá y se está quedando allá. Mientras nosotros no detectemos que eso esté pasando dentro de la escuela, usted no puede actuar. Y ahí me quedé con los brazos amarrados. Lo único que pude hacer fue, obviamente no te quedas como pendejo, ¿no? O sea, tienes que ir a hacer algo. Pero eso ya lo haces como medio escondidas, que también está mal. Pero por una sana convivencia, porque tú sabes que a esa niña le pueden llegar a hacer algo peor, pues te arriesgas. Fui y hablé con las chicas bulliadoras y les dije, ¿saben qué? Bla, bla, bla. Compórtense, ya nos enteramos, saben que eso legalmente está mal, se pueden llevar a una penalización, pueden, es más, tener una demanda, pero hasta ahí yo ya no me pude meter más, ¿no? Ayudó más, pues sí, yo digo que sí medio ayudó porque se calmaron,
Pero entonces es donde estamos como profesores otra vez atados, ¿no? De las manos. No puedes hacer más. Entonces el bullying está escalando cada vez más fuerte, cada vez más pesado, cada vez es herir a la persona constantemente, ¿no? Y bueno, derivado de esto, no sé si quieres agregar algo más, Sam, para saltarnos a nuestro subtema siguiente. No, pues nada más eso, justo que pues no podemos hacer mucho y la mayoría de lo que hacemos por debajo de y lo que arriesgándonos, ¿no? Porque pues ha habido muchos colegas por ahí que se han llevado demandas, que se han llevado esto, porque pues los papás no ven eso, ¿no? Al contrario, siempre van a ver el culpable y no van a ver quién los ayudó y en realidad el profesor siempre va a ser el culpable, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver a un profesor muy amigo cercano mío cómo se lo llevaban esposado por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo aprendes a la mala, es mejor no meterte, ¿no? Yo me acuerdo que mi director de la privada siempre me decía, no eres amiga de los alumnos, no les puedes resolver la vida, déjalos que se maten literalmente, ¿no? Entonces, lo que pasa dentro del salón, si te concierne, trata de mediar, sepáralos y ya, ¿no? Avísanos si es que es posible, pero de ahí en fuera, tú no es tu problema, no es tu responsabilidad, porque al rato quien va a estar en la cárcel, no va a ver a su hijo, pues eres tú, ¿no? Y sí es cierto, ya después de muchos años, yo llevo 6, 7 años ya dando clase, ya cuando lo ves dices, ching, pues es feo, ¿no? Pero si tratas de solucionar el salón, pero fuera de ahí, no puedes hacer nada por tu seguridad propia, en realidad. Entonces nada más es lo que quisiera agregar. Muy bien, y derivado de ahí hemos visto que hay mucho bullying, ha crecido en algunos lados lo hemos tratado de detener, pero hemos estado viendo que también han crecido las violaciones en los ámbitos escolares. Y curiosamente, cuando hablamos de violaciones en ámbitos escolares, solo pensamos que es el profesor el culpable, y sí es cierto, la mayoría. Pero lo preocupante ahora es que también hay violaciones por parte de alumnos a alumnos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, me quisiera focalizar en en un caso específico, ¿no? Que aparte lo viví, ¿no? Me tocó muy cerca, que es el Colegio Carmel. Lamentablemente en este colegio hubo la violación de al parecer 15 niños, y digo al parecer porque eso es lo que denuncian los padres. Hasta la fecha actual las noticias solamente dicen que se confirmaron 2 violaciones. Quienes estaban involucrados en estas violaciones eran un profesor y una profesora. El modus operandus es el de muchos, o el de casi siempre, ¿no? Los llevaban a las niñas o a los niños al baño y ahí abusaban sexualmente de ellos. Lamentablemente, pues nadie hacía nada, ¿no? Los padres llevaban prácticamente un mes denunciando lo del colegio, lo de las autoridades, y nada. Hasta que cerraron lo que viene siendo la calzada de las bombas y Acotzpa, solamente así les hicieron caso. Y les digo porque yo por ahí trabajo, entonces me di cuenta, me fui de chismoso, fui a leer las pancartas y fue cuando me enteré que los padres decían y estaban diciendo que eran 15 niños, que ellos ya tenían las pruebas médicas de que eran 15 niños, realmente los que eran los violados. Lo peor de todo esto es que la pinche colegio seguía operando como si nada. O sea, seguía dando clases, le valió verga, no les importó. Los niños obviamente pues seguían sin ir a la escuela, ¿no? Los violados. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Porque una niña no le gustaba ya ir a la escuela. También, ojo, padres, ¿no? Cuando ven estos cambios bruscos de actitud de sus hijos, empezó a aislarse. Y pues cuando la cambiaron de escuela, porque ella estaba insiste y insiste que no le gustaba esa escuela, y cuando la cambiaron, la llevaron a un médico y efectivamente había sido abusada sexualmente. Entonces, pero ha habido un montón de violaciones, ¿no? En Chalco, 2 kinders, violaciones. Gustavo Madero, una primaria, violaciones. Ecatepec, hace poquito, otro kinder, violaciones. Y en el transcurso de este medio año prácticamente han salido todas estas violaciones. Por lo menos se han involucrado como 8 instituciones, o sea, 8 entre primarias y kinders, porque la mayoría de las violaciones se dan a niños de kinder o de primaria. Y es preocupante. ¿Y es preocupante por qué? Porque no hacen nada las autoridades, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, en este caso del Colegio Carmel, que les decía, es un colegio privado. ¿Cómo es posible que siga funcionando?
Y no porque diga que no debe de funcionar, no, porque estaba funcionando con los profesores que eran violadores todavía. O sea, ni siquiera los habían sacado, güey. O sea, está de la chingada. Este, Que eran familiares de la dueña, creo. y al parecer, no lo han querido decir nada, ¿no? Y que esto es muy común, que los familiares, de escuelas privadas, ¿no? Bueno, los dueños que tengan escuelas privadas, normalmente sus familiares trabajan ahí, haciendo cualquier cosa, a veces ni siquiera saben, pero ahí están. Entonces, sí, es muy normal, ¿no? Que hagan esto. Y nosotros como la SEP para este tipo de cosas, la verdad es que si nosotros tenemos las manos atadas con el bullying, esto está de la chingada, está peor. ¿Qué podemos hacer, Sam, si pasa algo así? Pues quién sabe, dirán hace rato, ¿no? Que nosotros no estábamos hablando del bullying entre pares, que son los alumnos, pero también existe el acoso de profesores a alumnos, ¿no? Y que justamente no se ve, que ahí es donde la quieren voltear después, ¿no? Que yo no niego que existe, desde todo tipo, desde verbal, físico, hasta el sexual, que es el que estamos hablando ahorita. Y yo creo que siempre ha existido, yo desde muchos años me acuerdo que siempre se ha escuchado, pero creo que ahora más bien es que los papás ya escuchan a sus hijos. Yo me acuerdo que antes tú decías algo a tus papás y te mandaban a la chingada, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a mi abuela, es que yo no quiero ir a la escuela, ¿no? Y me decía, no, tienes que largarte, ¿no? Entonces te pegaban aparte, ¿no? Entonces yo nunca fui violentada en ese sentido, pero yo me imagino que si yo hubiera sido violentada y cuando yo le decía que no quería ir porque me sentía mal, imagínate qué hubiera pasado, nunca me hubieran escuchado y lo leí una vez en unos comentarios de, no recuerdo qué estaba viendo, y decía, es que ahora los papás escuchamos a los niños, y sí es cierto. Yo creo que no es que hayan aumentado, más bien es que ahora los papás están escuchando a los niños y realmente se están destapando todos estos tipos de violaciones y demás. Lo que más hace ruido es que donde mayormente se están escuchando esos casos son las escuelas privadas, que es donde se supone que tú estás pagando por una seguridad más de tu hijo, ¿no? Y que quieres que tengan más atención y demás, pero en realidad está pasando todo esto. Ahora, como dices, los niños violados son los niños, o las niñas principalmente, de kinder, que son las niñas que no hablan. Yo recuerdo este caso de la que tú mencionas, que leía los testimonios y decía, es que amenazaron a la niña que si decía algo iban a matar a su mamá y a su hermana, ¿no? Entonces, imagínate el trauma para una niñita de 4 o 5 años que tú le digas, si tú dices algo, Sí, voy a eso matar sí, a tu mamá y tu hermana, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, no nada Tú- más es el abuso sexual, es el abuso psicológico que se está ejerciendo. ¿Y qué está pasando también con las autoridades? Yo recuerdo que hay una ley, si no es una ley, es un escrito por ahí, que dice que dentro de los kinders no pueden trabajar hombres, se supone, pero pues, o sea, se omite con los trabajadores de limpieza, con los de educación física, con otros maestros extras que son realmente los que violentan a los niños, ¿no? Entonces, yo creo, güey, que mira, debería de haber un pinche examen, o sea, lejos del examen que haces para entrar a la sí, SEP, debería de haber un pinche examen psicológico para la gente que está ejerciendo ahí, tanto mujeres y hombres, porque también las mujeres violentan. sí, claro, ellas también están ahí violentando, ¿no? De hecho hay casos de violación de mujeres, de hecho en el Colegio Carmel, era un hombre y una mujer los que estaban violentando y haciendo violencia. A ver, solamente quiero aclarar, ¿no? La SEP no es muy clara con eso, al menos para el profesor. Si nosotros detectamos algo así, pues sí, lo único que dicen es que reportemos a las autoridades. De hecho, cuando pasó lo del Colegio Carmel, pues hubo una gran preocupación porque yo trabajo muy cerca de ahí y lo único que nos dijeron, así textualmente, a mí me lo dijeron, yo porque soy el tutor, profesor, no se quede en espacios, obviamente cerrados y en solitario con los alumnos, sea niño o niña. Este, Simplemente si usted necesita quedarse con alguien porque tiene que dar alguna instrucción, de preferencia que sea en el patio, ¿no? Vaya y retire donde todo el mundo los vea. Obviamente no hagas ninguna actividad que concierne que solo te quedes solo con él y ya. Y prácticamente aléjate de los baños, ¿no? Esas todas las indicaciones. Y si detectas medianamente algo, repórtalo. O sea, es lo único que nos dicen a nosotros si vemos algún acto así. Pues ya esto de forma, digamos, no oficial,
Se supone que la SEP tiene un proceso, ¿no? Si detectan a un violador, lo tienen que canalizar, lo tienen que mandar directamente con la autoridad, en este caso la policía, hacer la investigación. Si es violado o no es violador, se le va a remitir a las autoridades, en este caso la cárcel. Y la escuela, único, bueno, en este caso el director y toda la escuela, lo único que tiene que hacer es la función de dar, pues, la información necesaria, ¿no? Se tiene que abrir. El pedo es que nadie hace eso. El pedo es que cuando pasa algo así, lo primero que hacen en dirección es ocultar todo. Yo lo sé de fuente de primera mano porque conozco un supervisor, ¿no? que conozco. Dice que a los violadores lo único que les hacen es cambiarlos de plantel. O sea, y yo les preguntaba, chinga, ¿y por qué no lo remiten? No, es que el sindicato no nos deja. Chingada madre, o sea, estás dejando que o sea, y él estaba molesto, ¿eh? Y él sí dijo, yo sí lo he intentado. O sea, no es posible que este cabrón que haya violado, que ya embarazó una niña aquí, que ya embarazó una chamaca allá, esté simplemente cambiándolo, lo estén rotando. Y eso es... Le cambian el aparador para que siga violando más niñas. Se oye feo, pero es cierto, ¿no? Y ahora resulta que, y la SEP, a mí la pregunta es, ¿por qué la SEP no se deslinda de esa gente? ¿Por qué prefiere tenerlos ahí? ¿Por qué prefiere, según un sindicato, por qué prefiere pues tener gente así, ¿no? Simplemente estancada o ahí siguiéndole pagando. Esa gente no debería de estar, güey. Son pedófilos. O sea, ¿por qué sigues fomentando eso? Y es algo que pues nadie se ha cuestionado y ni ha dicho, ¿no? Y a lo mejor espero que no tengamos repercusiones, pero eso es cierto, güey. O sea, es que eso es cierto. O sea, por favor, que hable la gente en los ojos, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace nada? Las autoridades competentes no hacen nada. Y a mí sí me es preocupante porque si yo en algún momento soy padre de familia y si esto cada vez se está haciendo cada vez peor, tengo sobrinas, evidentemente. No mames, si les pasa algo en un ámbito escolar, ese cabrón, ese depredador o depredadora, porque ya lo has dicho correctamente, no solamente es hombre, también mujeres, ¿por qué no tienen las sanciones adecuadas? ¿No? Y es que es bien complicado porque realmente ¿cuál es la pinche sanción adecuada, güey? ¿La cárcel? O sea, ¿lo encierras y ya? O sea, realmente, ¿qué es la sanción adecuada? ¿No? Es lo que te digo. Hay varios tipos. Hay quienes se van directamente a PGR y se los llevan y llevan su proceso encerrados. Pero pues si la SEP determina o la PGR determina que no hay evidencia, porque luego también los papás no quieren seguir, porque no tienen tiempos para seguir con la demanda, pues, o sea, al profe lo van a dejar libre o a la profesora y va a seguir ejerciendo, ¿no? O sea, los liberan y los cambian de escuela y ya, ¿no? Pero es a lo que vamos. O sea, las violaciones en realidad siempre vienen del ámbito cercano, ¿no? Ya lo habíamos dicho, primero es familiares y después dentro de la escuela, pero es que también es como que les digo, no podemos hacer mucho porque dentro de la escuela nosotros seguimos protocolos, tratamos de no acercarnos a los chicos, también están los casos de los chicos que de verdad se te insinúan para todo tipo, por eso nosotros tratamos de no acercarnos, porque luego a veces te quieren poner un 4 los chavos, ¿no? O sea, también es como de que, es que me vio feo, es que, y ahí, o sea, los papás se van contra todo y te quieren correr, ¿no? Y ahí es donde sí ves, dices, no manches, yo no hice nada, nada más lo reprobé, ¿no? Porque no hace nada. Pero entonces también existe esas acusaciones falsas, entonces los papás se te vienen con todo, tú por eso también evitas, ¿no? Entonces, como lo que decías tú, nuestra indicación es atender a los chicos en el salón, si no los quieres evidenciar en trabajo social, solos con la trabajadora social, o en sala de maestros, ¿no? Con los demás profesores. Entonces, hay muchas formas, pero luego a veces los chavos, o sea, te buscan, te ponen cuatros, te están ahí grabando, por eso están prohibidos los celulares, porque te toman fotos, te queman, te evidencian, una mirada mal. De hecho, nosotros en la escuela donde yo estoy, la indicación es que los profesores ni siquiera volteen a ver a los niños. De verdad, ha habido casos donde se ha acusado, los alumnos han acusado a profesores, no sé si sea cierto o no, no me consta, no estuve ahí. Y de verdad es que la indicación es que los profesores ni siquiera volteen a ver a nadie. O sea, de verdad es, volteas a ver el pizarrón, volteas a ver a tus alumnos de la cabeza hacia arriba y ya, ¿no? O sea, de verdad es no voltear a ver a nadie. Hay un profesor compañero mío que lo que hace es sentar a los niños adelante y las niñas con faldas hasta atrás, justamente para evitar cualquier situación incorrecta.
y cuando quieren acercarse al profesor para decirle una pregunta, desde 2 metros, ¿qué necesitas? Desde ahí dime, ¿no? Entonces, uno busca todas esas herramientas como para evitar cualquier acoso, acusación, porque como ya lo dije, nosotros te puedes llevar muy bien con los alumnos, pero si a hoy le caíste mal, te pueden acusar, ¿no? Y se desvirtúa realmente los casos que realmente son violaciones, porque entonces ya no se toman en serio, porque entonces las autoridades dicen, ay, es que estos morros nada más lo están haciendo por juego, ¿no? Si ya hubo por ahí falsas alarmas. Y realmente cuando hay algo que es verdad, pues ya no le toman importancia. O la otra es que cuando realmente pasa algo y ya los demás quedamos ciscados, si es una falsa alarma, pues nos dejan caer todo el peso, ¿no? Entonces, por eso es que también no hay una normatividad en cuanto a los protocolos, porque hay mucha falsedad en los argumentos, hay profesores que acosan, hay maestras que también acosan, y que también por ser maestras muchas veces no hacen caso a las autoridades, porque dicen, ay, ¿cómo una maestra te va a acosar? O sea, estás loco. Es un privilegio que una maestra, ¿no? Entonces, sí, también existen esos tipos de machismos y micromachismos que se siguen replicando, y que pues yo creo que aquí es donde la SEP debería de decir qué onda, ¿no? Pero, por ejemplo, le hicieron una pregunta a esta señora Delfina, la secretaria de la SEP, donde dice, a ver, ¿se necesitan psicólogos en las escuelas? Y ella dice, no, no, ¿para qué? Para eso están los profesores, ¿no? O sea, los profesores ya cumplen esa función, no necesitamos pagar un sueldo extra cuando ya hay algo, ¿no? Entonces, aquí es donde ni siquiera la SEP tiene, o sea, la persona que está en la SEP ni siquiera, yo creo que ha estado en un salón de clases y no sabe lo que es estar con 50, 60 alumnos una hora, 400 en mi caso a la semana, o en el caso de los que son maestros de primaria, estar con 40, 50 niños diario, ¿no? 8 horas. Entonces, imagínense ustedes, no aguantan a sus morritos en sus casas, imagínense nosotros, que tenemos que lidiar con 50 personalidades. Yo, bueno, quisiera decir otra cosa, pero ahorita nada más como un pequeño paréntesis. Ahorita que acabas de decir eso, es cierto, los papás no aguantan a sus hijos en las casas. Hay una niña que yo tengo clase en ese grupo 3 horas seguiditas. Y textualmente me ha dicho, ¿cómo me aguanta, profesor? Si soy bien castrosa, ni mis papás me aguantan. Y yo, pues, no sé, pues me caes bien, le digo, pues no te aguanto, pues platicamos como normal, como con todos tus compañeros, no sé. Pues no creo que seas tan castrosa, le digo. Simplemente tienes mucha energía, siempre le comento, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? Los papás deben de darse cuenta de eso, pero respondiendo a tu pregunta, a mí sí me gustaría ser puntual con eso, de cómo se debería de llevar a cabo esto de las violaciones, porque no son, o sea, la violación que se han estado dando no son mentiras, ¿no? Son comprobadas con niños ya violados, ¿no? Que médicamente los han visto. Pues creo que el proceso sí se debe llevar rigurosamente de una investigación rigurosa, ¿no? Un acompañamiento continuo a los padres y al hijo violado, porque un niño violado debe ser acompañado con un psicólogo ya de ya, o sea, ya lo tienen que tener. Posteriormente, si se verifica que el profesor fue violador, obviamente determinada bueno, por la ley, ¿no? Darle la sanción correcta, los años correctos y sin duda quitarle cédula, güey. O sea, porque un violador no podría ya salir después obviamente a una escuela. O sea, ya es un depredador sexual. Ahora, por el otro lado que Sí, dices, debería quedar fijado. sí, ya debes de quedar vetado. Y por el otro lado, lo que dices de las falsas acusaciones, estoy totalmente de acuerdo. Hay falsas acusaciones, por eso los profesores cada vez casi nos ponemos como en los Simpsons, ¿no? Cuando Lisa le pone un palo al bar, ¿no? De 2 metros para que no se acerque a él. Así casi nosotros, ¿no? Yo sí, lo mismo que tu compañero, digo. Acá no son tan rigurosos porque como la escuela es chiquita y siempre hay, digamos, alguien viendo, pero siempre sí les digo, para allá, ¿no? Hasta para allá. Porque se puede malinterpretar y justo también una investigación, si el profesor no es un violador y se le está acusando falsamente, ¿por qué la SEP no los defiende? ¿Por qué tus autoridades no te defienden? ¿Por qué quedas tachado? Porque sí pasa, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Acá, donde trabajo, igual a un profesor se le acusó de estar acosando a una jovencita, ¿no? Y porque según le veía las piernas y el profesor dijo, no, pues jamás, ¿no? Y él comprobó que no, porque digamos, su fortuna ese día tuvo una actividad diferente a lo que ella decía,
Entonces no estaban ni sentados. Y entonces eso lo salvó y dijo, es que de verdad yo no, la niña se sienta hasta atrás, no me chingan, ¿no? O sea, sí hay falsas acusaciones y lamentablemente las autoridades no defienden de ese lado, ¿no? Y afortunadamente el profesor no salió tan mal, ¿no? O sea, no se hizo algo tan fuerte, pero sí no hay algo que nos ayude. Y por otro lado, pues así es la cosa para el profesor. No sé si quieres agregar algo más, Sam. Ah, no, ya me acordé qué Pues iba a nada decir. más lo único, antes de que digas eso, lo único que tenemos acá en la escuela que nos recomiendan es hacer la bitácora. Siempre es registrar todo lo que tenemos o lo que pasa en el día, para que si llega a pasar algo así como lo que te pasó a ti o a tu amigo, pues obviamente podamos ahí escribir y enseñar lo que pasó, ¿no? Para podernos defender. Pero pues en realidad, imagínate dar clase, pasar lista, calificar tareas y luego todavía escribir tu bitácora de la hora, es complicadísimo. Sí, es complejo. Y por otro lado, ya nada más para terminar, las violaciones que se están dando actualmente de niños a niños. Hay dos casos que salieron en las noticias de compañeros de primaria, de sexto de primaria. Uno fue en Iztapalapa, si no mal recuerdo. En donde 6 jovencitos de sexto de primaria metieron a una niña de segundo grado a los baños y la violaron. ¿Qué chingados haces ahí? No tenemos ningún protocolo, ¿no? Eso es algo que jamás había vivido. Yo al menos con mi corta o larga experiencia y mis años de vida, ¿no? Porque también quieras o no, pues el chisme en las noticias y demás, jamás había escuchado eso. Ahora, ¿qué está pasando con esos chavitos, güey? ¿De verdad qué está pasando? ¿Cómo violan a una niña, güey? O sea, un cabrón de 11 Sí, la años violencia. viola a Sí, una o sea, niña ¿qué están de... pensando los morros? Sí, güey, o sea... Y ahí, por donde lo veas, ya, no sé, yo no sabría qué hacer. Yo, digo, espero que nunca me pase. Pero me parece algo que yo creo que la SEP ni siquiera lo ha pensado en qué hacer en ese... Pensado. ¿No? O ya son dos casos. O sea, es y creo que era un Veracruz, si no mal recuerdo. ¿Qué haces? O sea, ya no solamente hay violaciones entre, digamos, la autoridad y el subordinado, sino ahora entre pares de la parte de abajo, ¿no? Los alumnos. En primaria, güey. O sea, En todas dice primaria. secundaria, no es justificable, pero entiendes que los morrillos andan calenturientos. Pero en la primaria, güey, o sea, ya o sea, últimamente se ha escuchado muchos casos ya de los niñitos de sexto que han metido vapers y el cristal que se escuchó en Valle de Chalco, que se fumaron el cristal y todo ese tipo de cosas, pero dices, a ver qué onda, ¿no? Yo entiendo que es esta desmadre de lo de la pandemia, que los morros no tuvieron el lapso de crecimiento de 2 años en los que ellos perdieron ese crecimiento y pasaron de ser unos morros de segundo a pasar a sexto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues es lo que deberíamos estar estudiando y sí se requiere un psicólogo, güey, para los morros y debería de ser una materia y debería de ser un acompañamiento y que en vez de tutoría que nos metan esa mamada de la comida chatarra y demás, que nos metan estos pinches acompañamientos de psicología y que no los demos nosotros, porque nosotros damos tutoría, que den unos psicólogos, ¿no? Por ejemplo, por ahí creo que va a salir, no sé qué día de abril se va a hacer 18 o 20, algo así, se va a hacer válido el documento que tenemos que dar como nosotros como profesores en las escuelas, que es hablar de las drogas, porque también es un problema que ha acrecentado mucho en las escuelas, pero también debería de subir esto, deberíamos de dar, no nosotros las pláticas de las drogas, sino debería de haber talleres en las escuelas especializados, debería de haber talleres de sexualidad, porque los morros están súper cerrados de lo que es la sexualidad, y no nada más en secundaria, güey, ya en primaria también los morros deberían de saber qué onda. Entonces eso lo deberían de estar dando ya psicólogos, las trabajadoras sociales, debería de darse como una pinche materia y debería de ser obligatorio y eso es lo que deberían de estar exigiendo los papás, que se modifique la enseñanza y no nada más que lo hagan los profesores, sino que haya personas capacitadas. La SEP debería de pagar un psicólogo, un trabajador social especializado para todo este tipo de cosas. Puede ser uno para toda la escuela, pero que realmente se haga, güey, porque no sé a dónde vamos a llegar con los niveles de violencia. La violencia yo creo que siempre ha existido, como lo dijimos, pero más bien es que ahora son más crueles las personas somos más crueles en cuanto a la forma en que estamos violentando al otro. Sí, 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 sin duda, ¿no? Cada vez crece más y bueno, esto es un llamado de atención a todos, ¿no? Donde debemos repensar más qué está pasando con los adultos, por qué hacen eso con los niños, al revés, los niños, por qué se hacen eso entre ellos y por qué las autoridades siguen diciendo que no pasa nada, ¿no? Y siguen justificando a todo, ¿no?
por todos lados y nuevamente en medio quedan los principales actores. El profesor queda en medio, ¿no? Puede ser culpabilizado o no culpabilizado, pero queda estigmatizado. Y el alumno queda sin la atención debida. O sea, los del problema, en teoría, son los que menos son atendidos. No, y ese es un gran problema. Pero bueno, espero que pues les haya gustado este programa. No sé si quieras agregar últimas palabras, Sam, ya para irnos. Pues nada, quisiera agregar que yo no entendía en algún momento cuando llegué al sistema CEP por qué la mayoría de los profesores ya grandes estaban jubilando. Y ahora entiendo, güey, porque realmente ya no hay respaldo. Mucha gente está, como dice vulgarmente el refrán por ahí, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que huyen. Entonces yo no acuso a nadie ni nada, pero más bien digo que estas personas estaban tan acostumbradas a un sistema en el que no había tanta difusión de la libertad, de los derechos, de las libertades y demás, que podían hacer lo que quisieran y están tan mal acostumbrados que ahora que la SEP intenta reformular estas leyes y llenarnos con estas medio informaciones, porque nos bombardean por todos lados, pero a la mera hora cuando realmente pasa la situación nadie sabe cómo actuar, entonces es cuando la mayoría de la gente está huyendo. Por eso muchos están jubilando, muchos están dejando de ser profesores, porque también se ha escuchado muchos casos de maestros que dicen yo renuncio porque la verdad ni me pagan bien y la neta lo que exigen es demasiado. Y entonces es donde uno se reconfigura realmente a dónde está yendo la educación en México. No el quehacer del profesor, sino la educación realmente. ¿Qué es lo que quiere el hacer? ¿Qué puedes esperar si tú tienes hijos, si tienes hijas? ¿Qué es lo que puedes hacer? Tampoco se sabe, nadie sabe. Yo tengo muchos familiares que me dicen, oye, ¿qué hago? Es que mira, mi hijo lo está violentando la maestra. Ya cuando yo le escucho, a ver, ¿qué es violentar para ti? No, pues es que mira, a ver, no la está violentando, simplemente, o sea, tú como maestro medio orientas a los que conoces para decirles, o sea, qué les da labor, ¿no? Pero obviamente los papás siempre se van como, es que este pinche maestro está violentando a mi hijo, ¿no? Cuando tú le dices, a ver, también, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no hay realmente una conciencia del profesor hacia los padres de familia, no saben qué es lo que hacemos y no nos valoran. Y tampoco es que nos valoren como dioses, pero más bien que entendan cuál es nuestra labor y cuáles son nuestros límites, ¿no? Hasta ahí es donde yo creo que debería de haber, la SEP debería de decir cuáles son los límites de los profesores, pero la SEP en vez de poner los límites nos está cargando de más trabajo con este anuncio que hizo Delfina, ¿no? De que somos psicólogos y nosotros debemos resolver todo, pues no. Entonces eso es lo que quisiera agregar, que los papás realmente reconsideren o piensen qué es lo que es estar con 50 de sus hijos, para que entiendan más o menos cuál es la problemática. Los que tienen 2 o 3 hijos que luego a veces se andan peleando y no saben ni cómo resolver eso, ahora imagínense tener 50 niños en una hora, 400 alumnos en una semana, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pues ya para terminar, yo creo que es necesario también, nosotros en algún momento somos padres, ustedes que son padres y también como docentes, replantearnos cómo estas situaciones las tenemos que realmente solucionar, porque en el ámbito escolar pues es como tapar un bache, ¿no? O sea, medio lo intentas allá, pero si saliendo de casa no hay un apoyo, pues todo se va al carajo, ¿no? Entonces, que también haya una real, ¿no? Trabajo colaborativo y no solamente un toma porque me estorba y ahí reedúcamelo, ¿no? Y por otro lado, las autoridades que realmente aplicaran bien las sanciones hacia quienes tengan ciertas faltas, ¿no? El expulsar a un buleador, eso no soluciona nada. De hecho, se le debería de mandar al psicólogo, ¿no? Debería de haber un psicólogo ahí de planta en donde está el buleador a ver qué te pasa, ¿no? ¿Por qué tienes estas actitudes, ¿no? Un violador igual, ¿no? Un violador debería ser canalizado directamente a las autoridades policíacas para hacer una investigación correcta, y si no es un violador, también la sanción para esa persona que lo está acusando, porque si no eres un violador y te están acusando, esa persona está infringiendo también una ley, ¿no? Y aparte te está pues sí, ¿no? Otra vez ante la sociedad te está difamando, ¿no? Entonces dices, ay, qué fuerte es. Entonces debe de haber respaldos por todos lados, pero bueno, esto es para que también ustedes hagan una idea de que el profesor no es un dios, ¿no? O sea, tenemos muchas limitantes y muchas veces no nos apoya nadie. Entonces, pero bueno, siempre estamos ahí para apoyar a los jóvenes, sin duda, siempre trataremos de hacerlo. Y supongo que porque a nosotros también nos apoyamos, bueno, siempre nos apoyaron, es por eso que nosotros también buscamos apoyar a esos jóvenes, ¿no? Bueno, por mi parte ha sido todo. Esto ha sido Ladinos Podcast, espero les haya gustado. Y Sam, despídete. Bueno, pues nada más, si tienen por ahí dudas en cómo se actúa,
chequen en Google, busquen el marco de convivencia escolar para que vean cuáles son los límites de los profesores, cuál es el trabajo del profesor y cómo actúa un profesor para que luego no digan, es que el profesor se deslindó. No, ahí búsquenlo, está en Google, lo pueden descargar en PDF, son como 40, 50 páginas. El marco de convivencia escolar, el artículo 1, acuérdense que prohíbe toda discriminación por etnia, físico y demás. Hablen con sus hijos, escúchenlos. Yo sé que es cansado, todos llegamos cansados de trabajar. Dense un minuto para ir a las escuelas a ver qué es lo que está pasando con sus hijos. Y yo como maestra se los digo, lo primero que decimos cuando lleguen nuestros papás es escúchenos, no vengan a justificar a sus hijos, escúchenos, porque nosotros no tenemos nada en contra de sus hijos. Entonces escúchenos, escuchen a sus hijos y fórmense un criterio, porque también me ha pasado que les hablas a los papás y se los cachetean ahí enfrente de ti, ¿no? Tampoco se trata de eso. Escuchen a sus hijos, denles el beneficio de la duda, escuchen a sus profesores y pues nada, estén atentos de sus hijos, porque si yo siempre le digo al mío, no dejes que nadie te toque, ¿no? Porque pues está complicado. Entonces, pues cuídense mucho, ahí seguimos, pues pongan qué tema quieren hablar y aquí estaremos hablando. Seguramente en algún futuro caso de algo más que tenga que ver con esto, con leyes, con artículos, si es que les interesa. Y si no, sigan proponiendo temas ahí en las páginas, en TikTok y en todo, y síganos en todos lados, compartan y hablen de sus amigos. Esto ha sido todo y bye bye.